Bienvenidos a Recurso Natural una vez más, hoy con un programa cargadísimo como corresponde, ¿eh? Es verdad, porque aparte estamos en la semana del Bicentenario, así que se merece este programa tener de todo. Entre otras cosas, nuestras escarapelas especiales que estrenamos la semana pasada son de fieltro, material descarte de la lana, 100% natural, renovable y cuyo proceso de producción es amigable con el ambiente, lo cual es fundamental. Yo les recomiendo que no se muevan de ahí y miren el adelantito de todo lo que se viene. Todos estos son los restos de la navegación acá en el Riachuelo, así que son buques que se quedaron hundidos y nos hablan de la época en que estaba floreciente, en actividad el puerto, había mercancías para mover, la infraestructura que tenía la ciudad de Buenos Aires en ese entonces, ¿no? La Reserva Experimental Orcomolle es un área natural protegida de gestión universitaria y desarrolla distintas actividades, fundamentalmente actividades de extensión y educación ambiental, donde se exhibe fauna y flora autóctonas. Ahí tenemos un panel solar, poder lograr que una persona que se vaya de acá te pueda llevar algo. Básicamente algo más que estar alojado y estar bien, sino poder llevarse un criterio, algún concepto, aunque sea mínimo, de acá. Así fue pensado el lugar. Lo que queremos construir es un ambiente con los ejes del nuevo paradigma. Producción, ambiente, empleo e inclusión social. Esa es la apuesta que queremos que se lleven de este recorrido. Y hoy en Recurso Natural tenemos a alguien en piso que usted ya la conoce, pero haciendo notas por afuera, en la sección Testigo Urbano. Cecilia Elía, bienvenida. Muchas gracias. Acá, a la casa. A la casa. Piso. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho? Bueno, a ver, digamos, estamos festejando el Bicentenario, de alguna manera, ¿no? De alguna manera, de todas las maneras estamos festejando el Bicentenario. Y si hablamos exclusivamente de recursos naturales en nuestro país, creo que tenemos mucho por lo cual sentirnos orgullosos, ¿no? Tenemos muchas cosas y muy bellas alrededor de nuestro país, pero también tenemos una gran vergüenza que es el riachuelo. ¿Desde cuándo el riachuelo está contaminado? ¿Cómo era antes de empezar a contaminarse? ¿Por qué se contaminó? ¿Quién tuvo que haber hecho algo? ¿Cuántas veces nos dijeron que lo iban a cambiar y no los cambiaron? Muchas promesas, hasta irrisorias nos han hecho, que lo iban a limpiar un domingo a la tarde, a las 3 de la tarde, de 3 a 5, y va a estar listo. Bueno, nada de eso pasó. Si te parece bien, en el Testigo Urbano de hoy tratamos de averiguar un poquitito esta historia, la historia del riachuelo. A ver si encontramos alguna respuesta, entonces. Ostenta el tristísimo récord de ser uno de los ríos más contaminados del mundo. Sin embargo, alrededor de toda su cuenca viven más de 3 millones de ciudadanos. En el Testigo Urbano de hoy vamos a conocer la historia de la contaminación del riachuelo. ¿Cuál es la historia del riachuelo? La historia del riachuelo en términos de pertenencia a la ciudad de Buenos Aires, de la cultura de Buenos Aires, se entrelaza desde la misma fundación. Desde los primeros momentos de la historia de la ciudad, el riachuelo es básicamente el puerto por excelencia de la ciudad. Todos estos son los restos de la navegación acá en el Riachuelo, así que son buques que se quedaron hundidos y nos hablan de la época en que estaba floreciente, en actividad el puerto, había mercancías para mover, la infraestructura que tenía la ciudad de Buenos Aires en ese entonces, ¿no? Una ciudad portuaria netamente, como nos seguimos llamando porteño. Exactamente. Allá estaba el puerto colonial. Cuando lo echan, en Cisneros... Al virrey Cisneros. Sí. Se va de acá, porque acá estaba la casa real y los almacenes del rey, la aduana durante muchísimo tiempo. O sea, toda esta parte que es súper marginal hoy en día, esto era... Era central desde el punto de vista económico. El puerto. La conexión con España. La conexión con España. Pensá que todo esto estuvo en el Riachuelo, ¿eh? Y son barcos que llegaban acá con Ahí, mira, fines acá tenemos de todo. comerciales en ese momento. Este tipo de barco es una chata, ves que tiene el fondo plano y es un barco que se utiliza generalmente en la navegación litoral, es decir, en los ríos. Pero todos los fines eran transporte, comerciales. Sí, porque el Riachuelo se conforma entonces como un puerto de cabotaje
por su poco calado, no permitía el ingreso de grandes barcos. O sea, es el primer puerto de ultramar de Buenos Aires en 1883, cuando llega el primer transatlántico que transporta pasajeros. Y ahí queda, digamos, desde entonces sigue como puerto, digamos, complementario a la economía urbana, industrial. ¿Cuándo empezó a aparecerse y a estar cada vez más contaminado? El tema es antiquísimo, digamos, ya en mediados del siglo XIX ya hay antecedentes, bueno, de quejas y de medidas tomadas en función de, bueno, de los saladeros, de los mataderos y demás, van produciendo realmente una contaminación muy fuerte, además con un paradigma que, bueno, generalmente privilegiaba la localización industrial por sobre el tema medioambiental, que no era un tema ni acá ni en ningún otro lugar del mundo era importante, digamos. Los cursos de aguas, por las propias leyes de Indias, eran los lugares en donde tenían que ir a asentarse las actividades que produjeran algún tipo de fluentes. Así se fueron asentando en su momento los saladeros, los originarios frigoríficos que son hoy. Las primeras chimeneas del riachuelo fueron esas. Sí. Todas las industrias que empezamos a tener tenían que ver y estaban ligadas con, digamos, nuestra posición en el mundo, que era ganadera, o sea, frigorífica. Primero ganadera, primero en la época colonial era minera, después ganadera y después, bueno, agroganadera. Pero todas estas industrias impactaron negativamente. Sí, por una parte dieron trabajo y desarrollaron toda la zona, y por otro tiene su pasivo ambiental, se le dice hoy. ¿Qué es lo que producen esas industrias que hace que todo este problema siga siendo cada vez mayor? Podemos decir que los rubros más contaminantes son las curtiembres, los frigoríficos que realizan algunas prácticas, digamos, que no tienen mucho control y mucho cuidado ambiental, las galvanoplastías o talleres de cromado, que también están en la zona, y el polo petroquímico de Dock Sud, que es un caso en sí mismo, es decir, es un lugar, es una zona donde existe un conglomerado de más de 40 industrias, fundamentalmente vinculadas con la cuestión química y petroquímica, que son un lugar que además está rodeado de población que requiere una política propia. Hay históricamente una cantidad de promesas, bueno, el famoso caso de la funcionaria que prometió bañarse después de 1000 días fue paradigmático, pero claramente lo que no hay es una intencionalidad y una estrategia manifiesta del Estado para el saneamiento y, digamos, lo que ahora se está produciendo, que tiene que ver con una decisión de la Corte Suprema de Justicia a partir de un reclamo ciudadano. O sea, hay concretamente un grupo de vecinos de distintos lugares de Buenos Aires, ciudad y provincia, que hacen una presentación judicial porque consideran afectados sus derechos a la vida prácticamente en función de la contaminación del riachuelo y en función de primero de esta movilización vecinal y de una intervención muy fuerte de la justicia, es que las tres jurisdicciones, la nación, la provincia, la ciudad, los municipios, tienen que unirse en una autoridad de cuenca que se llama la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo y están empezando a trabajar para efectivamente resolver la cuestión del riachuelo. Legalmente, ¿cómo está la causa hasta el día de hoy que estamos acá, nosotros dos parados hablando? La causa, que se inició en el año 2006, llegó a su sentencia. En una parte de la causa se llegó a una sentencia. La Corte condenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y al Estado Nacional a recomponer el daño ambiental existente en la cuenca. Esto significa, la recomposición del daño es algo más que un plan de saneamiento. Es sanear el riachuelo, pero mejorar y atender la calidad de vida de las personas que viven en sus alrededores y evitar futuros daños. Ese fallo está siendo ejecutado por el juez federal de Quilmes, al que la Corte lo nominó, y se están llevando adelante paso a paso lo que significan todos los puntos de la sentencia. En algunas cosas se ha avanzado y en otras estamos muy todavía en veremos. Pero lo que hay que dejar en claro es que el fallo se tiene que cumplir y hay que hacerlo cumplir de la forma en que se pueda y como sea, digamos, y en eso estamos empeñados. Bueno, como vemos, el tema viene desde hace muchísimos años, más de los que nos gustaría o más de lo que nos imaginábamos también, y las soluciones no aparecen por ningún lado. Quizás porque
El tema de la limpieza del riachuelo se plantea como un trabajo así ciclopio, ¿no? Como decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Empezamos otro día. Sí, o que empiece otro, lo que es peor. O sea, no quiero empezar yo. Sí, y seguramente, como todos los grandes problemas en la historia y en la vida, no se va a solucionar ni de un día para el otro, ni de un mes para el otro. Lo que, después de haber investigado y hablado, tal vez lo que se necesitan son políticas consensuadas que sean a largo plazo, que no sean hoy estoy yo, hago algo, mañana el que viene se olvida, y una participación ciudadana. Eso nos hablaba mucho también, comprometernos. Como todas las cosas que queremos cambiar, si es que queremos cambiar, la única manera de empezar a querer cambiarlas es participando, no queda otra. Nosotros como ciudadanos de este Estado-Nación que estamos festejando nuestros 200 años, me parece, no sé vos. A la calle, salir a la calle. Salir un poco a la calle. Lo que pasa también es que el tema es que a veces, y sobre todo en Argentina, no se piensa a largo plazo, ¿no? Las políticas largoplacistas es como que no tienen mucho consenso. Lo que no tiene resultados inmediatos no se piensa. Lo que puede ser para el futuro de nuestros hijos o nuestros nietos a nosotros no nos importa porque nosotros seguiremos con el riachuelo oliendo mal, entonces ¿para qué? Entonces creo que cuando Cecilia hablaba de lo que es la participación ciudadana, o lo que es la participación de nosotros como gente que vive en este país, está hablando también de un cambio de mentalidad. Decir, bueno, está bien, yo no llegaré a bañarme en el riachuelo nunca, pero quizás mis bisnietos sí puedan hacerlo gracias a que yo empecé a laburar hoy. Y obviamente ese laburo también tiene que empezar de mucho más arriba que nosotros. Sí, ni hablar, ¿no? y ni hablar de toda la gente que vive por esas zonas, porque más allá de que sea feo visualmente, de que huela mal, digamos, lo más triste y lo más terrible, los que nos tiene que más preocupar, es toda la gente que vive en las zonas aledañas, que se enferma y que está viviendo en condiciones insalubres. No, sí, esa es una fuente de contaminación importantísima. Cuando hablamos de contaminación no hablamos de, efectivamente, nada más que de agua podrida y de mal olor, sino de problemas que afectan directamente a la salud de la gente que vive en las riberas del riachuelo. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme, por acá cuando quieras. Bueno, yo vengo. Y te seguimos mandando a la calle, como Dale, corresponde. está muy bien. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, enseguida continuamos con más Recurso Natural. Este es un bichito que forma parte de nuestra fauna local, vive en los bosques, en estas yungas precisamente, nada más que como va perdiendo su hábitat, empieza a tener problemas de reproducción.